Un solo diente de 12 centímetros de raíz a corona. Eso es todo lo que se necesita para reconstruir una pesadilla. Analiza los números y este fragmento revela un tiburón de más de 12 metros de longitud, con una fuerza de mordida que supera los 100.000 newtons. Suficiente para destrozar la caja torácica de una ballena de un solo golpe. Durante millones de años, nada en el Atlántico se atrevió a desafiar el trono de este depredador. El megalodón no solo cazaba en mares antiguos, los dominaba entonces. Algo borró al depredador oceánico más poderoso de la historia. De la existencia, la respuesta está encerrada en los mismos fósiles que demostraron que fue real. Sobre un banco de trabajo, un diente fósil reposa bajo una regla, 12 centímetros de la base a la punta. Para el paleontólogo Kenshu Shimada, esto es más que una reliquia. Es una vara de medir para un monstruo. La ecuación de escala de Shimada. Ahora el estándar para estimar el tamaño de tiburones antiguos comienza con este simple número: la altura de la corona. Aplica el exponente. Y el resultado es difícil de imaginar. Un tiburón vivo que se extiende por más de 12 metros, más largo que un autobús de ciudad. Algunos dientes raros del Atlántico, que alcanzan los 15 centímetros, empujan esa estimación aún más lejos, apuntando a gigantes de hasta 16 metros de longitud. Las matemáticas son precisas, pero el registro fósil no lo es en absoluto. La mayor parte de lo que sobrevive son dientes. Más de 1000 catalogados a lo largo de la costa del Atlántico, desde los Calvert Cliffs de Maryland hasta las fosas de fosfato de Carolina del Norte. Cada uno es un punto de datos, pero no todos son iguales. Los dientes más grandes resisten mejor el paso del tiempo. Su grueso esmalte resiste el desgaste del tiempo. Las coronas más pequeñas y delicadas desaparecen, arrastradas por las corrientes o desgastadas en el lecho marino cambiante. Este sesgo de preservación significa que el extremo superior del gráfico puede estar exagerado, mientras que los tiburones más pequeños se escapan por las grietas del tiempo profundo. Incluso con estas incertidumbres, las cifras son asombrosas. El diente atlántico más grande, de 12 centímetros de alto, apunta a un tiburón de al menos 12 metros de longitud. Añade el margen de error de alrededor del 5%, y ese diente podría representar a una bestia de entre 11,5 a 12,5 metros. En casos raros, una corona de 15 centímetros se acerca a los 16 metros, pero estos son valores atípicos estadísticos, no la norma. La mayoría de los dientes de megalodón del Atlántico se agrupan entre 12 con los especímenes más grandes bordeando la leyenda. El modelo de Shimada no es solo sobre la longitud, es sobre la confianza. Cada estimación lleva una sombra de duda, una banda transparente de incertidumbre que la ciencia honesta exige. El dimorfismo sexual añade otra capa. Las hembras pueden haber crecido hasta un 20% más que los machos, igual que en los tiburones modernos. El silencio del registro fósil sobre los juveniles y la rareza de las vértebras solo profundizan el misterio. Sin embargo, cuando aparecen centros vertebrales, sus medidas se hacen eco de las estimaciones basadas confirmando en dientes, que las matemáticas se sostienen a través de diferentes líneas de evidencia. Los dientes fósiles del Atlántico ofrecen una ventana a un gobernado por gigantes. Con cada cálculo, la escala del depredador se vuelve más clara, pero también el desafío de reconstruir una vida a partir de fragmentos. La siguiente pregunta es, ¿el poder? ¿Qué podían hacer en realidad unas mandíbulas de ese tamaño? La respuesta está en la física de la palanca y la brutal mecánica de una mordida. Una mandíbula capaz de triturar huesos no es solo una idea, es un hecho grabado en el registro fósil. Los científicos han pasado años reconstruyendo la biomecánica de la mordida del megalodón, ejecutando simulaciones por computadora y midiendo las cicatrices que dejó. Las cifras son asombrosas. Los modelos de las mandíbulas del antiguo tiburón, escalados a partir de los dientes más grandes, producen una fuerza de mordida de entre 108 y 181 kilonewtons. Ese es el poder de destrozar un coche de un solo bocado, o de hundir los dientes en la caja torácica de una ballena en un instante. Para entender lo que esto significa, los paleontólogos recurren a evidencia sólida, huesos que llevan la inconfundible firma de un ataque. En la mina Lee Creek de Carolina del Norte, una sola costilla fósil cuenta la historia. El hueso perteneció a una ballena barbada y lleva una profunda ranura en forma de V, de 12 centímetros de la superficie a la base. El ancho de la herida coincide con el arco de un diente de megalodón. Casi perfectamente los bordes son afilados. Las estrías claras,
como si la mordida hubiera ocurrido apenas ayer. Ningún otro depredador en el antiguo Atlántico podría haber dejado tal marca. La fuerza necesaria para tallar un surco tan profundo en hueso sólido supera los 100 kilonewtons. Para comparar, la fuerza de mordida de un gran tiburón blanco moderno alcanza un máximo de alrededor de 18 kilonewtons, apenas una quinta parte del potencial del megalodón. La costilla de Lee Creek no es un caso aislado. Es el más dramático, pero otros huesos de ballena de la formación Yorktown llevan cicatrices de punción y patrones de fractura que coinciden con el tamaño y la curvatura de un gigante. Cada fósil de dientes de tiburón es un registro de violencia. Un momento en que depredador se encontró y el resultado nunca estuvo en duda. Las pruebas biomecánicas van más allá de los dientes. Los investigadores crean modelos digitales del cráneo, reconstruyen las inserciones musculares y simulan el arco de aplastamiento de las mandíbulas. El análisis de elementos finitos muestra el estrés radiándose a través del hueso, la presión alcanzando su punto máximo al cerrarse las mandíbulas. Los resultados confirman lo que sugieren los fósiles. El megalodón podía morder limpiamente a través de la caja torácica de una ballena de 5 toneladas, astillando el hueso y cortando arterias en un solo ataque. El modelado de masa de presas apoya esto, mostrando que el megalodón cazaba rutinariamente animales en el rango de 2 a 5 toneladas, ballenas azules juveniles, delfines grandes e incluso algún misticeto adulto ocasional. Los especialistas forenses que estudian estas marcas de mordidas las describen como quirúrgicas. La profundidad, el ángulo, la fuerza de aplastamiento, todo apunta a un depredador que no solo era grande, sino dominante, capaz de remodelar toda la cadena alimentaria. Ningún otro animal marino, del pasado o presente del Atlántico, se le acerca. La costilla de Lee Creek, con su ranura de 12 centímetros, es una advertencia desde las profundidades del tiempo. Aquí había un animal, cuya mordida podía acabar con la vida de los gigantes. Pero si un tiburón con este tipo de poder alguna vez dominó el Atlántico, ¿podría haber algo así todavía ahí fuera? El registro fósil nos da un vistazo a la fortaleza del megalodón y también plantea la pregunta: si tal bestia sobreviviera, ¿habría alguna evidencia que encontrar? La búsqueda de un megalodón vivo ha alimentado innumerables rumores, videos virales y debates de madrugada. Sin embargo, todo científico serio que estudia el Atlántico sabe que la evidencia se enfría. La primera línea de investigación es el océano mismo. Durante la última década, los equipos de estudio de aguas profundas han mapeado más de 5 kilómetros cuadrados del fondo marino del Atlántico con alta definición, vehículos operados por control remoto y sonar. Estas misiones, lideradas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otros grupos de investigación, han peinado las llanuras abisales, cañones y taludes continentales, lugares donde un tiburón gigante podría esconderse si existiera. La cobertura no es un parche. Es una cuadrícula densa con cámaras y sensores que escanean cada metro en busca de señales de vida, huesos o dientes. En todas esas imágenes, ni un solo rastro de megalodón ha salido a la superficie. El registro fósil, tan rico a lo largo de los antiguos acantilados costeros, está en silencio en las profundidades. Los estadísticos han analizado los números. Usando simulaciones de Monte Carlo, calcularon las probabilidades de que una población de megalodones pudiera a la detección escapar, dado el área cubierta y la sensibilidad de la tecnología de búsqueda moderna. El resultado es una probabilidad del 98% de que cualquier mayor grupo, que un puñado de individuos, hubiera dejado alguna evidencia, un diente viejo, una vértebra, un cadáver dentro de las zonas ya estudiadas. Si incluso el 1% de la población original permaneciera, el registro fósil moderno del Atlántico lo mostraría. Pero el último diente de megalodón confirmado en estos sedimentos data de hace más de 2,6 millones de años. El vacío no es casualidad, es un muro de datos. La biología es aún menos indulgente. Un tiburón del tamaño del megalodón, de 12 a 16 metros de largo con un peso de hasta 80 toneladas métricas, necesitaría una enorme cantidad de alimentos solo para sobrevivir. Los modelos bioenergéticos basados en el metabolismo de tiburones modernos sitúan el requerimiento calórico diario en aproximadamente 200.000 kilocalorías. Eso equivale a comer un delfín grande cada día o una cría de ballena cada semana. En el Atlántico de hoy,
Ninguna red trófica oculta podría sostener tal apetito, sin dejar cicatrices inconfundibles, ballenas desaparecidas, cadáveres inexplicables, presas que se esfuman. El presupuesto energético del océano simplemente no puede ocultar a un depredador de esa escala. Los científicos de campo, que han pasado años revisando imágenes, registrando coordenadas y analizando núcleos de sedimentos, hablan claramente. Los números no mienten, la tecnología es robusta, las estadísticas son despiadadas y la biología es ineludible. No importa cuán vívidas sean las historias o cuán convincentes los montajes digitales, la evidencia tangible ha desaparecido. El mito de un megalodón superviviente se derrumba bajo el peso de los mapas de aguas profundas, curvas de probabilidad y cálculos metabólicos. Lo que queda no es un monstruo vivo, sino un misterio. No si el megalodón aún nada en el Atlántico, sino por qué desapareció tan completamente. Un frente frío se extendió por el Atlántico hace casi 3 millones de años y el océano comenzó a cambiar, de maneras que ningún depredador podía ignorar. Firmas químicas encerradas en las conchas del plancton antiguo registran una brusca caída en las temperaturas superficiales del mar de aproximadamente 2 grados Celsius entre hace 3,2 y 2,7 millones de años. Para un tiburón gigante adaptado al calor, esto fue más que un enfriamiento. Fue un mundo que se encogía con aguas cálidas. Someras que antes se extendían desde los trópicos hasta las costas templadas retrocedieron, estrechando los terrenos de caza que el megalodón necesitaba para prosperar. Cada grado perdido significaba menos espacio, menos presas y una lucha más dura por sobrevivir. Luego el pasaje entre América del Norte y del Sur se cerró definitivamente. Hace aproximadamente 2,8 millones de años, el Istmo de Panamá emergió del mar, bloqueando el último flujo de agua del Pacífico hacia el Atlántico. Este único evento geológico reescribió el mapa de los océanos del mundo. Las corrientes ricas en nutrientes que antes habían alimentado enormes floraciones de plancton y las ballenas que se alimentaban de ellas fueron cortadas. El Atlántico se volvió más aislado, su cadena alimentaria adelgazando. Donde antes había habido un suministro interminable de ballenas barbadas, el plato principal para un tiburón de 12 metros, ahora había escasez. La cinta transportadora del océano se ralentizó y el festín se convirtió en hambruna. El registro fósil de las ballenas en el Atlántico cuenta su propia historia. Antes del enfriamiento, las ballenas barbadas podían alcanzar longitudes de 12 a 15 metros, pero a medida que el clima cambió, también lo hizo el tamaño de sus cuerpos. A principios del Pleistoceno, la longitud media de los misticetos había caído casi un 40%. Las ballenas grandes se volvieron raras. Los conteos de fósiles muestran sus números reducidos en unos pocos cientos de miles de años. Las ballenas más pequeñas significaban menos energía por cacería. Y para un depredador con el apetito del megalodón, las cuentas ya no salían. Cada persecución se volvía más arriesgada, cada comida menos satisfactoria, mientras los gigantes luchaban. Nuevos cazadores entraron en escena. Los odontocetos ballenas con dientes depredadoras comenzaron a florecer. En los lechos fósiles del Plioceno tardío, sus dientes aparecen en mayor número y mayor variedad ballenas asesinas. Cachalotes y sus parientes evolucionaron mandíbulas y dientes construidos para la velocidad y el poder. Cazaban en manadas, abatían grandes presas y competían por los mismos peces y ballenas pequeñas que el megalodón antes reclamaba solo. El Atlántico se convirtió en una arena concurrida y el viejo rey se encontró rodeado de ágiles rivales sociales. Cada una de estas fuerzas aguas enfriándose, ballenas encogiéndose y el surgimiento de nuevos depredadores golpearon dentro de una estrecha ventana de tiempo. Los números cuadran. Una caída de 2 grados Celsius en temperatura, el cierre del istmo hace 2,8 millones de años. Una reducción del 40% en el tamaño y un fuerte aumento en la diversidad de ballenas con dientes, para el megalodón fue una tormenta perfecta. Estrés fisiológico, una cadena alimentaria en colapso. Y competencia implacable empujaron a las últimas poblaciones al borde. Al final, el Atlántico no mató a su gigante de un solo golpe. Fue un apretamiento lento e implacable. Un mundo que cambió demasiado rápido, sin dejar espacio para el gobernante que alguna vez coronó. Los paleobiólogos que reconstruyen este colapso hablan con una especie de reverencia y pesar. La evidencia es clara, el momento preciso y el resultado inevitable.
La desaparición del megalodón no es solo un relato de extinción, sino una lección de cómo caen incluso los más poderosos cuando el mundo bajo ellos se desplaza. En una fría mañana de enero de 2023, una niña de 9 años llamada Molly Sampson se arrodilló en las aguas poco profundas de Calvert Cliffs de Maryland. Sus manos enguantadas tamizaron entre arcilla y fragmentos de conchas buscando algo antiguo. Luego un destello de esmalte oscuro que extrajo un diente tan largo como su palma, pesado y de bordes afilados. Una reliquia de un depredador que desapareció hace millones de años. La noticia del hallazgo de Molly se extendió por los titulares locales, atrayendo multitudes de cazadores de fósiles esperanzados a los acantilados. Algunos vinieron por la emoción, otros solo para ver el diente, un trozo real del monstruo que alguna vez dominó estas aguas. Dentro del Salón de los Fósiles del Smithsonian, otra clase de maravilla espera: una mandíbula de megalodón reconstruida, ensamblada con dientes encontrados a lo largo de esta misma costa. Se eleva sobre los visitantes. La boca abierta se extiende más de 2 metros de ancho. Niños y adultos por igual se paran dentro del arco, con los brazos extendidos empequeñecidos por la escala, cada diente en exhibición. Algunos casi del tamaño de la mano de un hombre adulto. Recuerda a los visitantes que esto no era una bestia de cuento. Para cada cazador de fósiles, desde niños de 9 años con botas hasta conservadores experimentados, la emoción es la misma: tocar un fragmento del gigante perdido del Atlántico y por un momento quedar cara a cara con nuestro. Louis Agassiz le dio al gigante su primer nombre científico en 1843, llamándolo Carcharodon megalodon, agrupándolo con el gran tiburón blanco, basándose en el tamaño y la forma de sus dientes. Durante más de un siglo, el tiburón monstruo fue imaginado como una versión agrandada del depredador más temido de hoy. Pero a medida que surgieron más fósiles y los métodos se afinaron, la historia cambió. Los paleontólogos comenzaron a notar diferencias sutiles, pero reveladoras. Las raíces de los dientes del megalodón son más anchas, más bilobuladas, con una relación de ancho raíz-corona de alrededor de 0,8. Las raíces del gran tiburón blanco, en cambio, más estrechas, alrededor de 0,65. Bajo el microscopio, el esmalte de los dientes del megalodón revela una microestructura que lo vincula no al gran tiburón blanco, sino a un linaje extinto más antiguo, el Otodus. Estudios cladísticos recientes han impulsado una reclasificación completa. El Smithsonian y el Museo Americano de Historia Natural ahora listan el género como Otodus, no Carcharocles ni Carcharodon. Las características diagnósticas, esas raíces gruesas, de bordes abiertos y las coronas continuas no cerradas, vinculan al megalodón con Otodus obliquus, un tiburón que cazó millones de años antes de que el gran tiburón blanco apareciera. En resumen, el megalodón no era solo una versión de tamaño súper del terror moderno. Era el último y más grande de una dinastía separada. Un depredador apex sin gemelo vivo. La leyenda se sostiene por sí sola, no como un fantasma de los tiburones de hoy, sino como el rey de un linaje antiguo. El antiguo gobernante del Atlántico ha desaparecido, pero su sombra persiste bajo cada ola. Los fósiles nos recuerdan que incluso los más poderosos depredadores apex pueden desaparecer cuando los océanos cambian. Hoy el aumento de temperaturas y el cambio de corrientes amenazan a los gigantes modernos. La línea entre la dominancia y la extinción es extremadamente delgada. La naturaleza nunca otorga un trono permanente. Los monstruos de nuestro pasado nos advierten: nada en el mar es verdaderamente intocable. Cuéntame tus opiniones abajo.